Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos el gusto de presentarle nuestra nueva lección juntos con nuestra querida hermana Raquel. Pecado contra el Espíritu Santo es un tema muy importante, muy solemne y también muy importante para nuestra vida espiritual, y la comprensión correcta de este tema es muy importante para que podamos seguir estudiando de otros aspectos del trabajo que es necesario que el Espíritu Santo haga en nuestra alma y nuestro corazón. Antes de empezar nuestro estudio, queremos invitar la presencia del Señor por el mérito de una oración silenciosa. Amén. Seguimos adelante, como siempre, analizando la estructura de nuestra lección. Tenemos un testimonio importante como introducción de la lección, Pecado contra el Espíritu Santo. El primer subtítulo, Pecado que serán perdonados. Pecados que serán perdonados, perdón, es una introducción de la lección que prácticamente está relacionada más con la misericordia de Dios y la forma ilimitada de perdón que Él ofrece a nosotros los pecadores. En contraste de la segunda parte de la lección, donde se habla de un único pecado que no es perdonable. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. La segunda parte de la lección prácticamente está tratando de explicar qué es el pecado imperdonable, en qué situaciones podemos enfrentarlo o tenerlo o cometerlo para que podamos evitar ese tipo de pecado en nuestra vida. Y la última parte, la tercera parte de la lección, son los ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, ilustrando prácticamente en diferentes casos y ejemplos la realidad de este pecado contra el Espíritu Santo. Con ayuda de Dios queremos entender este tema. Es muy importante que nosotros presentamos un cuadro balanceado delante del pueblo, y no caer en algunos extremos, porque el tema es muy solemne y muy importante. Los versículos bíblicos son muy claros y los testimonios también. Seguimos adelante con el análisis de esa lección, pero con más detalles, pregunta por pregunta, y estamos agradecidos que también nuestra querida hermana Raquel está con nosotros y puede comentar. La primera pregunta, Raquel: ¿hasta dónde llega el perdón de Dios para los pecados, incluidamente la blasfemia? Esta pregunta es muy importante, ya que introduce el resto de toda la temática que vamos a tratar en esta lección. Lo cual nos explica que el pecado, que es transgresión de la ley de Dios, y la blasfemia, que es la ofensa verbal abierta contra la persona y la autoridad de Dios, pueden ser perdonados, siempre y cuando se cumplan las precondiciones para recibir tal perdón. Y lo hemos estudiado en lecciones pasadas: la confesión, el arrepentimiento, el dolor y la separación y alejamiento del mal o del pecado. Ahora, toda esa acción, todo ese proceso de transformación se produce en la vida interna del ser humano, y esa labor directamente responsable es el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que cuando se colabora con el facilitador de nuestra salvación aquí en la tierra, enviado por el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el otro consolador, el Espíritu de la verdad, en nuestras vidas, los pecados pueden ser perdonados, inclusive cuando estos sean de una gravedad que hasta pueden hacernos asombrarnos por la intensidad del mal, siempre que se accede
se cede a la influencia del Espíritu Santo, el Señor está dispuesto a aperturar la salvación a favor del ser humano. Y de hecho, tenemos ejemplos específicos también en las Sagradas Escrituras al respecto. Sabemos que a pesar de todo lo que el pueblo de Israel menoscabó la autoridad de Dios durante su peregrinaje por el desierto, cuestionó el liderazgo personal de Moisés y por extensión el liderazgo de Dios, a pesar de eso, tras el arrepentimiento y la confesión, el Señor retoma a su pueblo, lo acepta y finalmente esa segunda generación puede y entra de hecho en la tierra prometida. Muchas gracias, Raquel. Es impresionante. El versículo bíblico dice que todos los pecados serán perdonados. No es una forma de expresión, quizá pueden ser perdonados, o vamos a ver si van a ser perdonados, pero dice con una seguridad absoluta, serán perdonados. Entonces, es porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya está performado, ya está dado el sacrificio, el pago está hecho y sabemos que está aceptado también por parte del Padre. Entonces, por eso los pecados serán perdonados. El único que es necesario es pedir que el perdón se aplique a nosotros, que la justicia de Dios también nos cubre, entonces sí, serán perdonados. Es muy fácil y podemos ver que la misericordia de Dios es sin fin, es algo increíblemente grande. Pero veremos qué dice la segunda pregunta, inclusive qué pecado puede ser perdonado. Si la pregunta primera presentaba la sentencia genérica, aquí se nos habla específicamente de pecados contra el Hijo del Hombre, contra Jesús mismo. El Señor describe que esta posibilidad de perdón existe. Y a veces nos puede parecer contradictorio, ¿cómo así? Bien, el Espíritu Santo es el medio que el Señor ha usado para llevarnos al perdón. Si nosotros rechazamos ese tercer poder en la divinidad, que es el Espíritu Santo, entonces no hay otra posibilidad, no hay otra opción de acercamiento, de arrepentimiento, de mejora o de reforma. Y entonces se nos da el ejemplo del apóstol Pablo, para probar que aún con la intensidad y la gravedad de las faltas que él cometió, siendo un perseguidor, llevando a los fieles seguidores de Jesús hasta la muerte y llevándolos a la blasfemia por la tortura y por el maltrato, el Señor interviene en su vida. Y en el momento en que interviene en su vida, Él dice, ¿qué quieres que haga? Él reconoce a Jesús. Él accede a la influencia del Espíritu Santo que le revela, le ilumina su corazón, aunque por 3 días no pudo ver el error en el que él estaba. Y en esa cesión de su voluntad a la del Espíritu Santo, retoma su vida con una nueva orientación, siguiendo el camino opuesto. De ser perseguidor se convierte en perseguido. En lugar de mandar matar, lo mandaron matar a él más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las faltas que uno pueda cometer, siendo esto por ignorancia, porque el apóstol Pablo lo explica a Timoteo, y en incredulidad, es decir, él desconocía, tenía una carencia de perspectiva espiritual, pero cuando se le da, la acepta. Y eso es lo que transformó su vida. Y eso es lo que evita que nosotros resistamos o entristezcamos al Espíritu Santo. El ceder nuestra voluntad cuando Dios nos muestra que algo está mal.
Y esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pero cuando esto se resiste, cuando se actúa en contra y cuando con un espíritu rebelde y contencioso se opone directamente a esta influencia de Dios, estamos en el camino hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Es interesante que también la blasfemia, persecución, y también no solo perseguidor, pero físicamente persiguiendo y ayudando, compartiendo la sentencia de muerte contra los cristianos, el apóstol Pablo fue perdonado, su pecado fue perdonado. Y no solo el pecado del apóstol Pablo, si consideramos el testimonio aquí en la parte central, vamos a ver que Jesús estaba en la cruz, en su momento de sufrimiento más grande, rechazado por todos, por los sacerdotes, por Pilato, herido, y con todas con todo el sufrimiento que Jesús sufría en la cruz, Él pidió perdón para la humanidad. Y eso es, dice el testimonio, que hasta el cielo fue sorprendido porque Jesús pidió perdón por los hombres. Así que cuando dice la palabra de Dios, todos los pecados serán perdonados, es de verdad que todos los pecados, también los pecados contra la fe, contra la iglesia, los perseguidores de la iglesia pueden ser perdonados solo si se arrepienten, como fue mencionado. Pero seguimos ahora más adelante. Entonces, si Dios tiene tanta misericordia, si todos los pecados pueden ser perdonables, ¿por qué hay un pecado imperdonable? Y aquí entramos en la otra parte de la lección, la pregunta número 3. ¿Qué dijo Jesús acerca del pecado contra el espíritu? ¿Y qué implica este pecado? Entonces, ¿cómo podemos entender ese pecado? Y aquí vamos a ver en esa pregunta que hay dos partes o dos posibilidades mencionados en los testimonios, especialmente muy claramente. ¿Qué significa eso, Raquel? Bien, aquí tenemos el ejemplo de Mateo y el de Marcos. Y se nos habla de que todo pecado y toda blasfemia será perdonado, a no ser que sea contra el Espíritu Santo. Este elemento es interesante constituirlo. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable? Porque el medio que Dios ha establecido para convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Y si el ser humano resiste, rechaza y niega la obra del Espíritu Santo, está negando su acceso a la salvación, porque es el medio que Dios ha establecido para alcanzar el corazón del ser humano. Porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, nos lleva al arrepentimiento, a la confesión, al dolor, al apartarnos del mal, a reconocer y sentir nuestra dependencia de Dios. En ese momento específico en que el ser humano dice no a la influencia divina en su vida, ya no hay otro camino, ya no hay otra opción. Ese es el único canal de salvación que el Señor Jesús ha previsto. Él ha dicho, yo me voy, pero os dejo otro consolador que os conducirá a toda la verdad. Y ese es el Espíritu Santo. En el momento en que se rechaza la obra del Espíritu Santo, no hay otro camino. Y por lo tanto es imperdonable este pecado, ya que no va a producir arrepentimiento, no va a haber remordimiento y obviamente va a haber una obcecación sistemática en el mal con todo el propósito, llevando así a un juicio eterno. Así es. Tenemos aquí prácticamente dos testimonios.
Y aquí son las dos partes, cómo ese pecado puede ser, explicado. El primer testimonio dice el atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Bueno, en el contexto de los versículos bíblicos, en Mateo, en Marcos también podemos ver que eso es que ha sucedido. Los sacerdotes, llenos de envidia que Jesús podía hacer todos esos milagros, dijeron, bueno, Él lo hace, pero con el poder de Satanás. Y eso es que menciona también claramente aquí el testimonio. La segunda posibilidad de cometer un pecado contra el Espíritu Santo es el segundo testimonio en Review and Herald. Nadie tiene que mirar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso, indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la persistencia negativa y responder a la invitación a arrepentirse. Entonces, si recibimos un llamado de arrepentimiento y rechazamos el Espíritu Santo o activamente denegamos su influencia, no nos arrepentimos, bueno, es la consecuencia automática es que nosotros lamentablemente no podemos recibir el perdón, no podemos recibir la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es gratuito, es sin fin su misericordia, pero si rechazamos su misericordia, entonces no puede aplicarse no se puede imputar ni impartir a nosotros esa justicia ilimitada. Seguimos adelante a la pregunta número 4 y ahí entramos en varios ejemplos, algunos de Antiguo y otros de Nuevo Testamento. La pregunta número 4 es el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué ejemplo tenemos aquí de un pecado semejante? Aquí tenemos la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Ellos eran 3 representantes de tribus de Israel que deliberadamente cuestionaron por una parte el liderazgo civil que Moisés tenía sobre la nación, cuestionaron también el liderazgo espiritual como sumo sacerdote de Aarón y también María, que era parte de la comitiva directiva del pueblo de Israel. Y no solamente lo cuestionaron, dijeron que tenían que dejar de ser. Y les dijo, basta ya de vosotros. Así que ya nos queremos más como dirigentes. Vosotros sois los únicos aquí que sabéis las cosas. Vosotros sois aquellos que solamente a través de vosotros habla Dios. En esa actitud no solamente estaban oponiéndose a la directa liderazgo que había de la nación en ese momento, sino que por extensión estaban negando la autoridad misma de Dios, porque era Dios quien había establecido a estos dirigentes en Israel. Se estaban elevando ellos mismos por encima de Moisés y Aarón, e inclusive por encima de Dios, al declarar que toda la nación era santa y que ellos todos estaban en condición de hacer las cosas mejor, porque el liderazgo que habían tenido Moisés y Aarón había llevado el pueblo a la muerte. Por lo tanto, esto era un grave pecado. ¿Por qué razón? Todo el pueblo sabía, y ellos los primeros, que las tribus empezaban su peregrinaje cuando la nube se levantaba del santuario y empezaba su peregrinaje. Esa era la orden de que ellos tenían que levantar sus tiendas y seguir. Así que ellos sabían perfectamente que la orden de marcha la daba Moisés cuando Dios ya había dado la evidencia de que ahora el momento de moverse. Ellos sabían que era la nube y la columna de fuego la que dirigía a Israel.
en el momento en que ellos cuestionan esta autoridad colocada por Dios, estaban directamente desafiando la autoridad divina de dirigir a su pueblo. En otros términos, nosotros lo haríamos mejor. Mejor que Moisés, mejor que Aarón y mejor que Dios mismo. Teniendo todas las evidencias, nosotros sabemos que se hizo la prueba de que cada príncipe de cada tribu trajera un báculo, un bastón, y aquel que floreciera era el que el Señor había elegido como sumo sacerdote, la familia. Y fue la casa de Aarón la que floreció. Y no solamente floreció, sino que echó hasta almendras, hasta los frutos. O sea, para que no hubiera duda de que brota, florece y lleva fruto. 3 niveles de confirmación. No, resistencia directa a esta autoridad. En ese momento, con todas las evidencias, era un acto abierto de resistencia para reconocer, nos hemos equivocado, estamos mal, tenemos que arrepentirnos y confesar. No estaban dispuestos a hacerlo. Cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Se negaron a permitir que la confesión y el arrepentimiento formara partes de su vida. Negaron la verdad para creer un error y lo enseñaron a los demás. Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento de pecado contra el Espíritu Santo. Muchas gracias, Raquel. También me recuerdo un versículo relacionado con el caso de Saúl, que se decía que rebelión es igual de adivinanza o espíritu maligno. Así que entendemos que una rebelión no es solo un acto de debilidad, no es una tentación, no es una caída por debilidad o por sorpresa o por falta de conocimiento, no, es un acto planificado contra las autoridades de Dios. También tenemos otros pecados planificados, como fue el pecado de David, planificado, consumado, extendido con otros pecados para cubrir el primer pecado, pero por el fin sabemos que el rey se arrepintió y confesó. Y lo tenemos hasta por escrito en la Sagrada Escritura para que lo leen todas las generaciones hasta el fin del mundo. Así que, y sabemos que él recibió este perdón. Una cosa es caer bajo el pecado por debilidad, otro es por rebelión. Que Dios no puede ayudar para que no caemos nosotros en ese pecado, porque es un pecado terrible en que no hay regreso. La rebelión no encuentra un arrepentimiento, no llega a un regreso, a una reconciliación. Seguimos más adelante y vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. ¿Qué ejemplo se halla también en el Nuevo Testamento? Y prácticamente tenemos un caso hasta peor que el Antiguo. En el Nuevo Testamento tenemos un rechazo, y no solo un rechazo, algo más peligroso que esto. Bien, estas son 2 ocasiones específicas, una descrita en Mateo 9 y otra en Mateo 12, en la que el Señor Jesús libera a 2 endemoniados de la posesión satánica a la que estaban sometidos. Bien, en ambas ocasiones, ante la admiración del pueblo por este acto espectacular de liberación, que además estaba acompañado no solo del acto mismo de ser liberados del diablo, sino que el caso de uno es que era ciego y mudo, nos damos cuenta que la dirección espiritual de la nación en ese momento intentó neutralizar la impresión que estos milagros ejercieron en el pueblo, y entonces exclamaron que esa liberación de demonios se había hecho con el propio poder del diablo. De ese momento ellos intentaban opacar este sublime acto de redención
que el Señor había realizado con estas dos personas. ¿Por qué era tan significativa esta declaración que ellos habían hecho? Bien, en primer lugar demostraba que ellos adjudicaban a un acto de bondad, a un acto de salvación, un acto de maldad y un acto satánico. Así que toda la evidencia del poder de Dios era ahora considerado un poder satánico. Es decir, era hacer a Jesús como hijo de Dios e hijo del hombre, el Mesías, hacerlo un emisario del diablo. Este primer elemento significa que cuando nosotros, gozando de las bendiciones de la verdad, nos arrepentimos de haber emprendido el camino de la salvación, cuando creemos que nos va mal porque seguimos a Dios, negamos los privilegios inmensos que la salvación nos permite y lo adjudicamos a otro poder, estamos en el camino de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros negamos el único medio que el Señor ha provisto para producir en nosotros arrepentimiento, que es el Espíritu Santo, cuando nosotros cerramos nuestra visión a las evidencias elocuentes de la verdad, de la realidad, y le adjudicamos un cariz satánico, de nuevo estamos en el proceso de contristar, resistir y caer en el pecado contra el Espíritu Santo. Muchas gracias. Entendemos que los fariseos prácticamente fueron parte del pueblo de Dios en ese tiempo y los líderes legítimos del pueblo de Dios. El Sanhedrín y el sumo sacerdote y todos esos sus consejeros. Por eso yo creo que es muy importante considerar esta pregunta o este ejemplo, porque ellos no fueron miembros de un movimiento pagano adorando ídolos, no, fueron parte del pueblo de Dios. Así que muy fácilmente podemos caer bajo este peligro, influenciado por envidia, influenciado por nuestros prejuicios, podemos rechazar prácticamente el Hijo de Dios, podemos rechazar la verdad, podemos rechazar parte de las Escrituras y de esa manera caer en el mismo pecado o cometer este mismo pecado como los fariseos. Que Dios nos protege y nos guarde. Pero la próxima pregunta, la pregunta número 6 prácticamente, está mencionando las consecuencias terribles, o está hablando de las consecuencias terribles de ese pecado. Si cometemos un pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué es la consecuencia? Bien, estas citas nos presentan distintos pasos, es decir, esto no ocurre de una sola vez, es decir, hay un proceso, hay una resistencia, como estudiamos en lecciones pasadas, y hay una contristación. Bien, el primer elemento es, tal como lo tenemos descrito en Juan 9, es contraponer el origen de la verdad. Los fariseos dijeron, tú eres sus discípulos, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Otro elemento que se nos da más, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y entonces contesta este hombre que había sido curado por el Señor milagrosamente y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Entonces esta era una censura. Este hombre que era ciego de nacimiento recibe la curación, recibe la vista y ahora le dice, bueno, y si vosotros sois los máximos dirigentes espirituales y no lo sabéis, entonces ¿en qué punto estamos? Yo lo que sé es que Él me ha abierto los ojos y eso no se lo podía negar nadie. Ahora, que vosotros no lo sepáis, bueno, ese no es asunto mío, eso es vuestra pena, es vuestra descualificación. Ahora, ¿qué ocurre aquí?
Ellos hicieron toda la investigación para ver si realmente era una farsa, había sido un truco o algo había sido extraño. Los padres lo confirman, el propio ciego lo confirma, el pueblo lo sabía. Él era ciego y ahora ve. Ese es uno de los tantos milagros que el Señor Jesús ya había hecho en su ministerio. Entonces, ellos niegan este milagro. 2. Además de negarlo, cuestionan la autoridad de quien lo ha hecho. 3, cuestionan su origen. Y echan una sombra sobre su propia reputación. Estos elementos son interesantes, porque es un rechazo abierto de él. Sobre Jesús estaba profetizado en el Antiguo Testamento dónde iba a nacer, de quién iba a nacer, de qué tribu iba a ser, cuándo iba a nacer, en qué circunstancias iba a nacer. Toda esa información era accesible y era absolutamente conocida por los dirigentes espirituales de la nación, puesto cuando Herodes los llamó para decirles dónde tiene que nacer el Mesías, ellos se lo dijeron enseguida, de acuerdo a la profecía es en Belén de Judá. Lo sabían, al dedillo, rápido podían contestar esa pregunta. Sabían que Jesús cumplía todos los requisitos y a pesar de eso, le negaban, le usurpaban la autoridad, el origen divino que él tenía. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Después de todas las evidencias, de todas las pruebas, aún así, una obstinación obcecada por rechazar y ennegrecer y mutilar la verdad. Así es. Lamentablemente, esa es la consecuencia de ese pecado. Pero este pecado no entra, no se comete espontáneamente. Es un pecado que no se comete por falta de conocimiento ni por sorpresa. Es un pecado que se comete conscientemente. Es un acto de rebelión planificado contra la voluntad de Dios. Por eso, bueno, entendemos que es paso por paso que nos acercamos y acercamos a este pecado hasta que perdemos totalmente en un momento, en un día, perdemos la sensibilidad, perdemos la influencia del Espíritu Santo, perdemos la conciencia del lugar donde estamos, de la responsabilidad que tenemos, del peligro que existe. Entonces es cuando esta oscuridad puede ser, nos cubre y se comete este pecado. Pero vamos a ver la última pregunta. ¿A qué conduce el pecado contra el Espíritu Santo? Todo lo que el ser humano hace tiene consecuencias. Y sabíamos claramente que la transgresión del pecado es la muerte. En este caso específico, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que lleva a la muerte eterna, de la cual no hay resurrección, de la cual no hay salvación. Es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir esto? Si el ser humano rechaza sistemática y permanentemente la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestro corazón, que es, 1, mostrarnos el pecado, 2, llevarnos al arrepentimiento, 3, capacitarnos para la confesión, 4, sensibilizarnos contra el pecado, 5, obrar en nosotros para apartarnos del mal, 6, apelar en oración con nosotros por perdón y gracia, 7, crear en nosotros una nueva criatura, un nuevo espíritu que refleje el fruto del Espíritu en nosotros. No hay otra opción. Esa es la vida que el Señor desea como salvación. Al rechazar este medio, la única consecuencia que queda es la muerte eterna.
Lamentablemente, así es, lamentablemente. Pero con la ayuda de Dios siempre hay una posibilidad, siempre hay una salida. Hasta que nosotros vivimos, podemos o tenemos, mejor decir, tiempo de gracia. Aquí está un testimonio muy importante a considerar, porque ese testimonio prácticamente es el centro de la explicación qué es el pecado contra el Espíritu Santo. La santificación es una tarea diaria, dice el testimonio. Nadie se engañe creyendo que Dios le va a perdonar y bendecir mientras pisotee uno de sus requerimientos. Y aquí el próximo línea prácticamente está explicando en qué situación. La comisión voluntaria de un pecado conocido, acá de voz testificadora del Espíritu, y separa el ser de Dios. Entendemos que nosotros tenemos nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto, como nuestro garante. Tenemos la justicia de Cristo que puede ser imputada, impartida, y no, Él cubre nuestros pecados. Pero en el caso que nosotros voluntariamente, con conocimiento, transgredimos o seguimos transgrediendo sus mandamientos, entonces corremos el peligro a no recibir el perdón, no recibir su justicia. Entonces es porque nuestra fe está fallando. Nuestra dedicación, nuestra aceptación de la misericordia de Dios está fallando. Entonces el proceso, el plan de salvación está obstaculando por nuestra falta de fidelidad, falta de fe, falta de dedicación. Es muy importante que nosotros podamos entender esa condición para recibir la misericordia de Dios. También el primer testimonio para meditación es un texto muy importante para la comprensión correcta de esa lección. Dice: Cristo le dice a sus oyentes que toda clase de pecado y blasfemia puede ser perdonado si se hace en la ignorancia. Es un gran, siguiera, podrán hablar palabras de insulto y burla contra el Hijo del Hombre, y sin embargo estar dentro de los límites de la misericordia, si es por ignorancia. Y contrariamente, se aplica el otro testimonio, el mensaje para los jóvenes, donde dice que si es un pecado voluntario, entonces Jesús no va a entenderlo o no lo va a defender adelante del juicio. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Es una lección muy importante para entender. Disfruten la lección, compártanla con sus amigos, con nuestros miembros en nuestras iglesias. Le deseamos un feliz sábado, y también con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.